Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa de Me Gustaría Saber. Soy David Salazar y tengo el privilegio de poder estar aquí junto al pastor Daniel Miranda para compartir este episodio. Pastor, bienvenido. Amén. Gracias, pastor. Es para mí un gusto poder estar aquí también en este programa con usted. Gracias, pastor. Un placer tenerte. Eres de la familia. Y la verdad que nos agradecemos a Dios de que nos permite compartir este tiempo con ustedes. Recordemos de que ustedes son los que nos permiten hacer este programa enviando sus preguntas, sus inquietudes, y les invitamos a hacerlas llegar a nosotros a través de la siguiente dirección que aparece en pantalla también, que es tv@zoomtv.org. Esa es la dirección que usted puede enviar sus preguntas, sus inquietudes, y haremos, como de costumbre, todo lo posible para contestarle de una manera correcta en la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Antes de comenzar en este programa, quiero pedir la dirección de Dios. Así que, pastor, si tú nos diriges en oración para comenzar entonces este programa. Por supuesto que sí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por las preguntas que hemos recibido. No nos sentimos capaces de responderlas sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Así que pedimos que vengas aquí en nuestro medio, ilumines nuestras mentes y también ilumines las mentes de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Vamos entonces a justamente poder ver la primera pregunta que nos hacen llegar. Y este episodio va a ser especial porque tenemos varias preguntas que tienen relación a la misma inquietud. Y vamos a contestar cada una de ellas, por supuesto, ¿no? La primera pregunta nos viene de nuestro querido amigo Hugo y dice lo siguiente. También nos envía desde México de paso. Un saludo para Hugo allá en México. Dice, tengo una pregunta que hace algo de tiempo me tiene inquieto y me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinión tienen con respecto a la magia negra? ¿Puede un cristiano ser embrujado, hechizado o sufrir de algún tipo de enfermedad a causa de la brujería o magia negra? ¿Puede un hombre o una mujer ser influenciado o influenciada al afecto amoroso a causa de los llamados amarres? ¿Qué hacer en caso de sufrir algún tipo de estas maldades? De antemano, muchas gracias y bendiciones. Así que vemos, pastor, aquí que son 4 preguntas relacionadas al mismo aspecto, ¿no? De esto de la magia negra, la influencia de la hechicería o brujería o amarres, especialmente también hablando del tema de alguien que está sometido tal vez a un enamoramiento, a un amarre amoroso, ¿no? Y creo que esta es una pregunta que tal vez jóvenes están enfrentando y usualmente se habla mucho en lo que ellos miran en las noticias o en los programas de televisión, en las series que la gente mira, en las novelas que ven o lo que sea, esta idea de que puede uno quizás acudir a alguna manera para forzar la voluntad de alguien a enamorarse de uno, cosas por el estilo. Entonces vamos a hablar de este tema para comenzar, pastor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con respecto a la primera pregunta que dice, ¿qué opinión tienen con respecto a la magia negra? La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Por falta de tiempo, solamente vamos a citar Deuteronomio 18, del 9 al 14, que de hecho los demás libros de la Biblia construyen sobre esta base, pues la Torá, el Pentateuco, es la base para los demás libros del Antiguo Testamento. Así que aquí está la idea principal. Nos dice, versículo 9 de Deuteronomio capítulo 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces aquí claramente Dios condena toda forma
de hechicería. Ahora, quizá el hermano Hugo se preguntará, bueno, allí no habla de los amarres, allí no está hablando de la magia negra. Estas eran las prácticas paganas de aquel entonces, pero el mismo principio se aplica hoy. Lo que ha cambiado son las formas de hacerse. Correcto. Pero la práctica del espiritismo, de la hechicería, sigue siendo la misma. Es de origen satánico y ningún cristiano debería involucrarse en lo más mínimo con este tipo de prácticas. Eso es en cuanto a la primera pregunta, pastor. Perfecto, y gracias. Es un fundamento excelente el que tú mencionas. Como menciona esta escritura claramente que cualquiera que practica de esto está en realidad transgrediendo, haciendo una abominación a Dios. Y de hecho, en Levíticos 20, 27, el Señor indica allí, voy a leerlo, dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiese espíritu de pitonisa o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Es decir, Dios inclusive instruyó a erradicar al pueblo de Israel, a matar, a apedrear a quienes participaban o practicaban de este tipo de experiencias. Entonces, es una forma clara en la Biblia, digamos, que es condenada como una práctica abominable. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Puede un cristiano, puede una persona que está creyendo en Dios, en Cristo, sufrir un efecto de hechicería, de magia, de tal vez enfermedad, ¿no es cierto? Se habla mucho en algunos países, por ejemplo, del Caribe, y bueno, en otros lugares también se usa mucho el vudú o la santería, que habla en unión a esta manera de influenciar o infligir sobre una persona determinada una enfermedad, un mal. Entonces, ¿puede un cristiano caer presa de esto, de esta influencia? ¿Qué nos puedes decir de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, la pregunta puede ser un poco ambigua si por cristiano estamos hablando solo de alguien que cree en Jesús, pero yo voy a responder considerando que cuando se habla aquí de un cristiano, estamos hablando de un cristiano genuino, un cristiano sincero, un cristiano practicante, no profeso. Bien, mi respuesta es no. No, porque tenemos varios ejemplos bíblicos y también del espíritu de profecía. Voy a comenzar con el mismo Jesús. Noten lo que dijo Jesús en Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. De hecho, vamos a comenzar a leer desde el versículo 17, donde nos dice, Jesús está hablando aquí de las señales que seguirían a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Enfatizo la frase, si bebieren cosa mortífera. Era una práctica muy común en el primer siglo del Imperio Romano. Correcto. Si usted quería, de hecho era un peligro, no era sano cuando usted visitaba a una persona que la persona le voy a agüita o juguito. Claro, claro. Muchas ocasiones eso traía veneno cuando se desconfiaba de alguien, cuando era un extraño en esos casos. Pero aún dice que si bebiesen cosa mortífera no les haría daño. El Salmo 91, que es un salmo... Justo iba a decirte el Salmo 91. Bueno, adelante, pastor. Ahí sí. dice, justamente esta expresión, dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, o sea, que estén alrededor tuyo, que te guarden en todos tus caminos. Es decir, cuando uno está con el Señor, sus ángeles, ¿no es cierto?, protegen. De hecho, Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor, ¿no es cierto?, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, vemos de que el Señor da la certeza de que los espíritus de demonios y la influencia de la hechicería, que es en realidad algo real, o sea, el efecto es real, puede haber evidencia de esto, pero cuando alguien está con el Señor, los espíritus de Dios, o sea, los ángeles de Dios, los espíritus que ministran en favor nuestro, nos defienden, Correcto. acampan. Entonces, como tú mencionas, un creyente verdadero, genuino,
no puede caer bajo el ataque del enemigo, salvo que el Señor, como en el caso de Job, por ejemplo, permita una aflicción, ¿ya? Por un propósito. Pero que seamos sin protección, que estemos sin protección de Dios y que nos hagan daño porque no les caemos bien, no puede pasar, ¿no? El Señor Correcto. protege a sus hijos. Así es. Ahora, Ellen White en su tiempo, Sí. ella estaba siendo acusada de practicar el mesmerismo, porque ella había sufrido mesmerismo, y de hecho ella va a donde este clarividente, quien trata de hechizarla, y ella cuenta la historia donde él no pudo con ella, y Ellen White pues comenta su testimonio de cómo el Espíritu de Dios la protegió de eso. Así que con eso se descartó cualquier evidencia de que ella estaba bajo los efectos del mesmerismo, que ni siquiera su mente entró en ese trance cuando estuvo frente a esta persona, este mago, espiritista, hechicero, que estaba tratando de hacer esto en su mente. Entonces, ahora, un cristiano sí puede haberse afectado cuando le abre la puerta al enemigo. Exacto, eso es un punto importante. Cuando presuntuosamente, por curiosidad, comienza a investigar, practicar o asociarse con personas que practican esa, pues el espíritu protector de Dios no lo va a acompañar. Correcto. En estas situaciones. Exacto, pastor. De hecho, voy a compartir una cita Claro, de la pastor. Pluma Inspirada que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 546, y dice lo siguiente. Dice, todos aquellos que conservan y cultivan, noten esto, rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles. Y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Muy bueno. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta. Pero después de haberlos subyugados por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. Es decir, cuando claro. nos apartamos, ya sea por curiosidad, como mencionas tú, tal vez hay gente que dice curiosidad o lo que sea, o porque tengo un pecado acariciado, cultivado, o fomento los malos rasgos de carácter, ¿no? Alimento mis pasiones bajas, alimento mi orgullo, mi suficiencia propia, en fin, me aparto de la protección de Dios y puedo ser presa del enemigo. Y Satanás, por supuesto, va a poder tener autoridad para ejercer sobre mi persona, sobre mi familia, varias cosas. Entonces, una persona cristiana puede caer, ser embrujado, puede ser lleno de espíritus inmundos. Claro que sí, Cristo mismo lo dijo. Recuerda, cuando una persona es limpiada de los espíritus, ¿no? Y el espíritu se va y el corazón está limpio, sin Cristo, está sin alguien que habita allí, puede convertirse en una habitación donde no solamente uno, sino 7 demonios peores entran en ese corazón. Así es. Entonces, es claro que el ser cristiano tiene que ser una persona que está conectada a Cristo, ¿no? A diario, muy bien. Y yo creo que esto responde a la otra que habla sobre los llamados amarres amorosos. Sí. Bueno, en realidad no se necesita el espiritismo para esto. La persona puede infatuarse fácilmente por otra persona y no es que se le esté haciendo un amarre. Claro. Pero Dios, hay un principio que debemos tener en cuenta. Ni el diablo ni Dios puede forzar a nadie. La voluntad no es forzada. La voluntad no es forzada. Ahora, el diablo quisiera hacerlo, Claro. pero Dios no le ha dado ese permiso y Dios tampoco lo hace. Entonces, los llamados amarres, eso va en contra de la voluntad de una persona. Es como manipular la voluntad. Claro, a través del espiritismo y estas cosas se busca tomar control de la mente, pero aún así hay algo que el ser humano hace y es cederla. Si nosotros hemos estado jugando con estas cosas y le hemos abierto la puerta al enemigo, como lo leyó, pues podemos ser presa fácil de estas prácticas. Amén. Y creo que es importante que nuestros amigos recuerden, ¿no es cierto?, que las experiencias que suelen suceder en la Biblia, en el pasado, de gente endemoniada, Cristo miraba más allá de la acción lo que su deseo era en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que deseaban hacer? Y por ende,
pudo ver la necesidad de su alma y de aquellos que clamaban ser librados de este control, de dominio de los demonios. Exacto. Entonces, por eso a una persona que está quizás poseída por Satanás, no quiere decir que su voluntad está completamente Anulada. Hay todavía un deseo allí y Dios puede trabajar en eso para poder librarlo de la posesión demónica, ¿no? Pero que es real, es real. Que tal vez hoy no lo vemos de la manera tan abierta es porque el enemigo tiene también una limitación por Dios y segundo también está tratando de levantar de otra forma el espiritismo, que es quizás más escondida, más quizás no tan abierta, pero es la misma influencia, el mismo poder que tenía en el pasado, ¿no? Así es. Yo creo que eso responde a la última pregunta, ¿qué hacer Sí. en caso de sufrir algún tipo de estas maldades? Y por eso, exacto, pastor. Y por esto vamos a ir a la siguiente pregunta que nos llega de Albert. Y en realidad también es una pregunta relacionada a esta, pero es bueno contestarla porque creo que quizás nos va a ayudar a entender un poco más este aspecto y lo relacionamos a su pregunta. Dice lo siguiente. Recientemente, dice él, me fui testigo ocular de un miembro de la familia que es adventista, pero que también estaba alentando a la realización de un ritual en el que varios niños saltaban o pasaban sobre un bebé como un acto para traerle buena suerte y alejarle el mal de ojo. Entonces también he visto, dice él, cómo ponen a veces un limón partido en cruz y lo ponen en un negocio para alejar espíritus, ¿no es cierto? Cortan el limón en una cruz, ponen allí. O traer prosperidad, dice él, no estoy seguro de por qué lo hacen esto. Entonces la pregunta, después de ver estas cosas, dice, como cristiano, considero a Jesús como la base de mi fe y trato de seguir sus enseñanzas y ejemplos. Sin embargo, este tipo de tradiciones supersticiosas parecen estar en desacuerdo con la fe cristiana y su énfasis en confiar en Dios en lugar de depender de rituales o prácticas supersticiosas para buscar protección o buena suerte. Entonces me gustaría saber si en el ámbito religioso, especialmente en el cristianismo, se considera apropiado o bien visto participar en este tipo de tradiciones tradiciones supersticiosas y cuál es la postura adventista y teológica con respecto a estas prácticas. Entonces, pastor, este hermano nos habla sobre una experiencia que ha visto en cuanto a una práctica de superstición, quizás la gente puede pensar que es inocente, ¿no es cierto? Saltar sobre el bebé, dice él, que saltaban sobre el bebé para que puedan traerle buena suerte y quitarle mal del ojo. También poner un limón partido en cruz, en fin. Y hay muchas otras maneras de la gente de tener supersticiones, sí, ¿no? Pregunta, ¿cómo podemos contestarlo a él de una manera adventista y teológica esta pregunta sobre esta práctica, tipo de prácticas? Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué es lo que trae bendición y qué es lo que trae maldición. Bíblicamente, ningún ritual, ninguna práctica mágica o superstición traen bendición, posiblemente traigan maldición. Claro. Pero toda la Biblia y el mensaje de la salvación, como ha sido dado a nosotros en las Escrituras, se resume en el pacto. Y en el pacto, en Deuteronomio 28, nosotros encontramos las bendiciones y las maldiciones. Sí. Bendiciones para los que obedecen al pacto, maldiciones para los que desobedecen y no cumplen las condiciones del pacto. Así que yo le recomiendo al hermano Albert, quien nos hizo esta pregunta, que vaya y lea Deuteronomio 28. Todo el capítulo es un capítulo un poco largo, por eso no lo voy a leer acá, tiene 68 versículos. Pero lea ese capítulo porque aquí están las condiciones, lo que trae bendición, lo que trae maldición. Yo puedo abrir un limón, partirlo en cruz, pero si estoy viviendo una vida de pecado, claro, ese limón no va a hacer nada. De hecho, nunca lo va a hacer, así esté viviendo una vida recta. Solamente son supersticiones. Ahora, ¿cómo Jesús manejó estas cosas? Habían supersticiones en los tiempos de Jesús. Claro que sí. Vemos una en Juan capítulo 5, cuando Jesús va allí a Betesda. La superstición que existía en aquel entonces es que un ángel venía
y tocaba el agua, y si la gente se saltaba al pozo de Siloé, Claro, entonces sanaba. eran sanos. Pero eso era una superstición, Jesús no le importó eso. Jesús va, interesante, si Jesús hubiese aprobado ese método de sanación, pues ¿por qué Jesús no cargó al paralítico y lo tiró al agua cuando se moviera? No, pero Jesús no hizo caso de esas necedades. Jesús le apela al poder de la palabra a este enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Y luego la forma en como lo sana Jesús es con un mandato, con la palabra, levántate, toma tu lecho y vete. Fue la respuesta de este enfermo a la palabra lo que lo sanó, su fe desde luego a la palabra de Dios. Entonces Jesús no hizo caso, pasó por alto como necedad esas prácticas. Ahora en nuestro tiempo, quiero compartir una cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 329. A nosotros se nos ha dado un mensaje de salud que responde a estas preguntas. Dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y ahí menciona cuáles son: el aire puro, el agua, el aseo, debida alimentación, pureza en la vida, una firme confianza en Dios. Son remedios por cuya falta están muriendo millares y sin embargo estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. Entonces ahí está. En el área de la salud, obediencia a estas leyes. En el área espiritual, obediencia a la ley de Dios. Nada más acerca de eso va a traer bendición a nuestras vidas. Amén, pastor. Y algo interesante que tenemos que hacer hincapié en relación a lo que estamos mencionando con este aspecto de pensar que ciertas prácticas o ciertas cosas pueden ser una bendición, ¿no? La única bendición, como tú mencionaste, es seguir la palabra de Dios. No existe amuleto de buena suerte, no existe esta cuestión de que si hago esto o aquello de manera física va a traerme bendición, va a traerme prosperidad, va a mantener el mal afuera. La única cosa que nos puede guardar y proteger es el Señor y su palabra, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cualquier otra cosa es un engaño y una mentira. Sí, ahora, Isaías 28, 15, porque lo que pasa ahora, y tristemente está pasando en el pueblo adventista, como mencionó nuestro hermanos adventistas que se dejan llevar por estas prácticas o estas tradiciones, muchas veces son de la familia o de la cultura o del país, no se dan cuenta que están creyendo una mentira, un engaño. Y en Isaías 28, 15, el pueblo de Israel hacía lo mismo. Dice allí, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Es decir, confiaban en lo falso, en la mentira, como la manera de protección, de cuidado de las desgracias. Pero nota el versículo 18, hablando del Señor, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Es decir, los que creen y confían en supersticiones, en amuletos, en estas cosas, porque creen en la mentira, creen en eso como algo, y tal vez lo dicen, no, yo no creo, no es una práctica, pero estamos dando la influencia o dándole el espacio a algo que es falso. El Señor dice, muy bien, ¿creen en eso? Van a ver que cuando venga la desgracia no les librará de nada. Entonces hay que tener, como te digo, bien claro que estas cosas, estas tradiciones, estas confianzas en las, no sé, prácticas o manera de... Agüeros. Agüeros, exactamente. Hay que rechazarlas. No son del Señor, no es algo que el Señor desea que su pueblo lo haga. Y quisiera, tal vez, llevándolo a un punto más, quizás más profundo, ¿no? Porque lo que nuestro hermano Albert está enfrentando es algo que es sutil y parece inofensivo, pero el Señor sabe que nosotros al enfrentarnos a toda forma de ocultismo, de espiritismo, de hechicería, ¿no es cierto?, de superstición, estamos enfrentando el poder del enemigo.
Y quiero que comprendamos esto, dice allí. Voy a leerlo nuevamente en el capítulo 6, la página 546, párrafo 4. Dice, los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. Es decir, hay que entender de que uno en sí mismo se enfrenta a un poder sobrenatural, Satanás y sus ángeles. Y él no va a rechazar a menos de que el poder de Dios y los ángeles de Cristo estén con nosotros. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras, note bien, escrito está. Satanás hoy puede citar Santas Escrituras como en el tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en esos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Así que yo quisiera simplemente tratar de apelar a nuestro querido amigo Albert, a recordar de que la manera de enfrentar a esas cosas es conociendo la palabra de Dios, estudiándolo por uno mismo, profundizando en ella, ¿no, pastor? Eso es algo que creo yo tú estás de acuerdo conmigo. Tenemos que profundizar, ¿no es cierto? Participar de esto. Y pienso de que de esta manera podemos realmente tener esta experiencia de salir victoriosos y tal vez de ayudar a otros a entender que su experiencia, su manera de pensamiento está quizás errada, quizás están también en la oscuridad, tal vez no conocen, hay que tener también paciencia, pero no deja de ser para nosotros importante mantenernos firmes y fieles y afianzados con escrito está. Amén. Pastor, tal vez algo que quieras decir antes de concluir, que el tiempo se nos ha ido tan rápido. Sí, prácticamente caer en estas prácticas es una forma de idolatría. Claro. Porque yo estoy desplazando a Dios y estoy colocando mi confianza en el limón, en el ritual, no sé, hay algunos que cuelgan cosas en las puertas, claro, ese tipo de cosas. Y estoy dependiendo de eso que me proteja, pero no estoy dependiendo de Dios. El cristiano debe alejarse de cualquier tipo de práctica como estas y debe renunciar a su propia cultura, a la forma en cómo creció, quizás los padres inculcaron esto, pero vaya a la Biblia, permita que la Biblia sea su única norma de fe y práctica. Amén. Pues Amén. allí en la Biblia, si no encontramos ninguna de estas cosas, pues debemos rechazarlo. Bueno, mis queridos amigos, les agradecemos por el tiempo, que Dios les bendiga y esperamos verlos en una próxima ocasión. Dios los acompañe.